Estimados colegas del IDEAM, mi nombre es Diego Pedreros. Hoy quiero mostrarles un avance en lo que habíamos acordado entre el IDEAM y el programa FuseNet hace ya unos meses. Este es un trabajo que se ha hecho aquí en el Climate Hazards Group de la Universidad de California en Santa Bárbara. Y empecemos con un antecedente de por qué fue que se inició toda esta idea. Iniciamos con la idea de que el IDEAM nos colaboraría para validar el producto Chirps, proporcionando estaciones para Colombia. El acuerdo, lo que se acordó fue lo siguiente, que el IDEAM proporcionaría datos de estaciones de lluvia para validar Chirps. El IDEAM recibiría los productos diarios, mm, rellenando las tablas con para los datos faltantes. El IDEAM recibiría los datos Chirps en totales de 5 días y sujeto a fondos, podríamos empezar a hacer la transferencia tecnológica y de conocimiento en todas estas metodologías para para el IDEAM, incluyendo la herramienta para el análisis agroclimatológico. El- También nos comprometíamos a que el Climate Hazard Group daría una sugeriría técnicas para que el IDEAM desarrollara un producto diario y finalmente el Climate Hazard Group se comprometería a no compartir los datos de estaciones que el IDEAM nos proporcionara. Bueno, empecemos. Estas son las estaciones que el IDEAM proporcionó. Fueron 3.300 estaciones, de las cuales algunas no entraron en el producto Chirps. De Esta es la distribución espacial de las estaciones. De las estaciones que recibimos se dejaron 338 por fuera del proceso Chirps para usarlas como validación. Todas las otras entraron en el proceso. A lo último entraron todas, pero inicialmente se corrió el proceso sin esas 338 y se compararon esas estaciones con los valores en esos puntos para diferentes mm, bases de datos. Con un poco de antecedente, eh, nosotros primero producimos lo que es el producto Chirp, que es un producto que sale de la combinación de datos satelitales con una climatología que nosotros desarrollamos aquí en el Climate Hazards Group. Entonces, ese dato es un dato de lluvia que no tiene estaciones, pero es el primer paso. Al dato Chirp se le, se le fusionan las estaciones disponibles y ahí es que sale el producto Chirps, ¿no? Entonces, por eso comparamos con Chirp primero y después con Chirps, porque Chirp ya es un producto de lluvia que puede ser utilizado en zonas donde no haya estaciones. Entonces nosotros aquí se tomaron los meses de abril, mayo, junio y se compararon con Chirps, porque en este caso estas estaciones no están incluidas en Chirps. Se compararon con otras bases de datos globales, inclusive con la GPCC, que es una base de datos que es basada solo en estaciones. Entonces vemos que este es el error, eh, el promedio del error absoluto, y vemos que Chirps muestra el menor error en esos puntos, ¿no? Entonces, la GPCC muestra mucho mejor que nosotros. Recuerde que este es basado solo en estaciones y la GPCC lo que pasa es que se actualiza no muy frecuentemente. Hicimos lo mismo para septiembre, octubre, noviembre y vemos el mismo resultado. Chirps tiene
mm, un error más alto que Chirp, tiene un error más alto que Chirps, pero estos tienen mucho más bajo que las otras bases de datos globales. Entonces, otra forma de hacer la comparación fue en estas gráficas, donde se promedió el valor para todos esos puntos en las diferentes bases de datos y este es el resultado. Vemos aquí las estaciones del IDEAM en negro, Chirp en verde, Chirps y la GPCC. Entonces vemos como una vez que se introducen las estaciones, corrige bastante lo que es el producto satelital. Y recordemos que estas estaciones no están incluidas en el producto Chirps. Este es comparado las mismas estaciones, pero con otra base de datos globales y vemos cómo esas bases de datos mm, representan las estaciones. Este es para abril, mayo, junio. Este es las mismas gráficas para septiembre, octubre y noviembre. Y las otras bases de datos globales. Por otro lado, se comparó mm, a nivel de punto, se sacaron las regresiones y vemos cómo cuando comparamos Chirp con las estaciones, recordemos que Chirp no tiene las estaciones incluidas, no tiene ninguna estación incluida, solo son la base de datos eh, satelital mezclada con la climatología y vemos que Chirp representa la variabilidad de las estaciones en un 46%. Entonces, no es fantástico, pero no está demasiado mal tampoco. Entonces vemos aquí una vez que se incluyen las estaciones, pero no las estaciones que estamos utilizando como para validar, esas no están incluidas. Entonces aquí estamos obteniendo el valor del punto donde la estación cae, pero esa estación no está incluida allí. Todo esto está apoyado por las estaciones de alrededor. Entonces vemos que aunque la estación no está incluida, vemos que ahora Chirps representa en un casi 70% la variabilidad de las estaciones. Entonces vemos una gran mejoría aunque la estación no está incluida. Una vez que la estación está incluida, vemos que cambia sustancialmente también. Entonces ya Chirps representa el 77% la variabilidad de la estación. Se desarrolló otro proceso para hacerlo a nivel local en lugares donde se tiene claro que las estaciones tienen una alta eh, nivel de control de calidad. Entonces, una vez que ya sabemos que estas estaciones son buenas, nosotros corremos un proceso final que ajusta chirps al valor de la estación. Entonces, donde hay estaciones, chirps va a representar al máximo esa estación, que ya no sería chirps, es un producto que le llamamos diferente. Entonces, es este producto donde ya la estación tiene el mayor peso posible. En otro de este producto le llamamos IRRE, que lo que hace es que ajusta chirps con relación a la estación. Entonces ahora sí vemos que este nuevo producto representa en 95% la variabilidad de las estaciones. Entonces este ya es el producto final. Ya yo terminé de desarrollar este proceso para las pentas para Colombia. También se tomó cada una de las estaciones del IDEAM y se compararon con sus vecinas, con 5 de las vecinas, y a esto le llamamos un índice en inglés se llama badness,
O sea, qué tan malo es la correlación entre las estaciones. Se toma una estación, en este caso tomamos esta estación aquí que se llama El Castillo, que está aquí cerca de Cali. Se escogen cinco estaciones vecinas, se comparan y se ve qué tan bien se correlaciona la estación que estamos analizando con las vecinas, y esta es la prueba. Entonces, esta es la serie de tiempo para cada una de las estaciones. Vemos aquí en este mapa nos muestra los cambios de elevación entre las estaciones. Este mapa nos muestra la imagen detrás, está el promedio de lluvia para esa zona. Y aquí nos da la latitud, la longitud, la elevación, el país y la fuente de los datos. Aquí nos dice cuál es el índice para este mes, este es el mes de septiembre, la correlación entre las estaciones y el error. Entonces vemos que las estaciones no están muy disparejas. Entonces el índice es la suma de estos tres valores de los 3 meses más húmedos. Esto se hace para cada una de las estaciones. Este es otro ejemplo donde vemos el índice mucho más alto, 135, 321, 318. Entonces este índice, el índice es la suma de este y este suma como 700 y pico. Entonces esto es un índice muy alto que, que dispara una alarma y nos dice a nosotros que esta estación puede tener problemas. Entonces aquí esto habría que analizarlo a ver si es algo que es normal, que debido a la situación natural y eso podría ser. Estamos analizando, esta es una estación que está acá, se llama el Cardón. Vemos la elevación, vemos que la estación está en la parte alta, hay otras estaciones que están más bajas, entonces esto mm, podría tener sentido el que esté así. Lo único que el programa nos muestra que tiene un índice alto, entonces eso es una llamada de atención. Este tipo de análisis sería buenísimo hacerlo con el IDEAM porque ustedes conocen sus estaciones y conocen y podríamos decir esta estación entra o no entra. Entonces para nosotros es más sano estaciones con este tipo de características sacarlas porque es preferible tener una estación menos que tener una estación que esté incorrecta. Ahora entramos a los datos diarios. Lo- los datos diarios es la parte más compleja, pues nosotros no trabajamos con datos diarios, sino datos pentadales, es lo más pequeño, pero que después de que se acordó con el IDEAM, se empezó a trabajar más en los datos diarios, se ha sacado un dato diario mm, provisional, por decir así, y hasta donde estamos ahora podemos sacar un dato diario cada 5 días. O sea, después de que termina la penta, se saca un dato diario desagregado de los 5 días. Hasta allí es donde estamos ahora, estamos trabajando más en mejorar los datos diarios, entonces este punto es el que todavía está faltando en el acuerdo, pero estamos trabajando en esto y vamos a ver mm, qué tanto nos va a tomar desarrollar un producto diario que sea confiable. Mientras tanto, los datos pentadales ya están disponibles, y los datos pentadales ya tienen todo el proceso. Como les mencionaba, hay 3 procesos
el CHIRP, que no tiene datos de estaciones, el CHIRPS, que tiene datos de estaciones a nivel global, pero no se le da toda la fuerza al valor de la estación, todo el peso, y el último proceso que es donde se ajusta CHIRPS a regiones donde sabemos que las estaciones tienen buena calidad, ah, control de calidad. Entonces, ya estos datos están disponibles para el IDEAM y sería buenísimo que pudiéramos empezar a trabajar en, en que ustedes los puedan utilizar, los puedan validar y, y nos den sus comentarios. Viene la última parte que es ahora sí la transferencia de toda esta tecnología y el conocimiento. Nos faltan los fondos. Estamos viendo con diferentes agencias a ver quién nos puede dar la mano para poder hacer esta transferencia. Yo estoy planeando que se necesitan dos sesiones, una inicial de 2 semanas, donde podamos ver en detalle todas estas herramientas, podamos ver todas estas funciones, los datos, validación, todas las preguntas que ustedes tengan y llevar esto al monitoreo, ¿no? Que no sea solo que tengamos unos datos históricos buenos, sino que cómo llevamos todo esto a que nos ayude a monitorear la agricultura o se puede usar para otro tipo de cosas, ¿no? Que cuestiones hidroeléctricas pero entonces cómo vamos a llevar esto a que sea mm, útil no solo históricamente sino ya de aquí en adelante. Algo que se hizo con los datos de Chirps fue el año pasado hicimos con Alexander Rojas, quien era la persona con que yo estaba trabajando directamente del IDEAM, se hizo una correlación entre las anomalías en la zona del Niño 3-4 y la lluvia en Colombia, y esto fue el resultado que se sacó. Este mapa nos muestra la correlación entre las anomalías o sea, los cambios de temperatura y la lluvia en Colombia. Lo que esto nos muestra, las áreas rojas nos muestran que la relación es inversa, o sea que a medida que sube la temperatura en el océano, baja la lluvia. Entonces vemos que para enero, las zonas donde la lluvia baja más es en esta parte principalmente la parte pacífica y las montañas. Vemos que en febrero no es tan fuerte como en enero, pero ya en los otros meses se va bajando hasta agosto y vemos que ahora en diciembre, que tenemos un niño fuerte, estas serían las zonas que estarían más afectadas por bajas lluvias. Y esto sería lo que deberíamos de esperar para los próximos 2 meses. Entonces, esta es la correlación. Estos mapas nos muestran el valor P, o sea, qué tan fuerte es esa correlación, qué tan real y sí, que no es al azar. Entonces vemos que los puntos rojos son las zonas donde el valor P es menor. Y vemos que las zonas para enero, acá en la parte pacífica y montañosa del país, eh, son, o sea que es muy fuerte, lo mismo para diciembre. Entonces estas son las zonas que estaríamos viendo eh, con una fuerte disminución de la lluvia en lo que es diciembre, enero y febrero. Después, el análisis que hicimos resulta, otro producto que saca es el, la pendiente de esa correlación entre la anomalía y la lluvia. Y aquí nos muestra los valores de reducción de la lluvia. Entonces vemos que en la zona donde más se va a disminuir la lluvia es en las partes entre más rojo vemos que es más lluvia, más disminución de lluvia y vemos aquí también en diciembre que hay varias zonas afectadas, pero la mayor disminución de la lluvia es en estas zonas rojas.
Ya con esto, mm, ya tenemos la lluvia histórica, ya tenemos eh, bastante trabajo, ya incluso hemos hecho un análisis preliminar entre la lluvia y la temperatura del océano. Entonces, yo creo que el paso a seguir sería empezar a trabajar en la transferencia de todos estos productos del Climate Hazard Group al IDEAM y eh, estamos trabajando en eso, estamos trabajando a ver si el Banco Mundial nos ayuda con los gastos para poder realizar este taller. Algo que es importante sería que el IDEAM asignara una persona nueva, porque ya me di cuenta que Alexander Rojas ya no trabaja allí, entonces sería ideal poder tener otro contacto que podamos seguir trabajando. Ahora que ya tenemos los datos históricos terminados, lo, el paso siguiente en este ámbito sería poder mantener la base de datos actualizada. O sea que podamos actualizar la base de datos del IDEAM cada 5 días eh, para poder hacer monitoreos, tanto agrícolas y poder que estos datos sean insumos para modelos locales, pero también modelos regionales y globales. Entonces, esto sería algo que estaríamos hablando en el taller, mm, ya en más detalle cómo se podría hacer. Entonces, hasta aquí les dejo el resumen de lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Y cualquier pregunta estamos dispuestos a contestarla en la mayor brevedad posible. Gracias.